Buenas tardes a todos, todas y todes. Estamos celebrando la Semana de la Visibilidad Asexual y quiero agradecer a Patricia y a Adela que nos están acompañando hoy desde la Sexual Community de España. ¿Por qué celebramos esta semana? Bueno, esto es una semana que hace ya unos cuantos años pues establece el colectivo asexual a nivel internacional para visibilizar, para especialmente visibilizar qué es la sexualidad e informar un poco sobre nuestra orientación sexual, desmentir prejuicios y bueno, también realizar actividades en común en la comunidad, no solamente de cara para afuera, sino también la propia comunidad asexual. Y por eso además por eso desde COGAM queríamos tener esta pequeña charla para que nos expliquéis qué es la sexualidad, porque es una de las orientaciones probablemente más desconocidas y más invisibilizadas. Pues sí, es cierto, es una de las más desconocidas y yo creo que quizá lo primero que mencionar sobre la sexualidad es que es un espectro, es una orientación sexual que no es solo la sexualidad, sino que engloba también varios otros grados, se podría decir, pero bueno, eso lo hablaremos más adelante, pero en un principio la orientación de la sexualidad haría referencia a lo que es la carencia de atracción sexual por otra persona. Esto no significa que no exista el deseo o que no exista la capacidad de afecto o cualquier otra, solo significa que careces de la atracción sexual hacia otras personas. Dentro de esta definición, pues en el espectro asexual se encuentra, por supuesto, una serie de diferentes terminologías, como pueden ser la grisasexualidad o la demisexualidad, que hacen referencia pues, a una atracción sexual o no existente o existente en muy baja frecuencia o solo dándose bajo situaciones muy específicas. Yo creo que más o menos como primer concepto sería este. Entonces, vale, ya hemos sentado la base de qué es la sexualidad. ¿Qué es la grisexualidad? Esto que decís del espectro, una persona demisexual o que esté dentro de la grisexualidad, ¿cómo sería su orientación? Pues, pues es que la bisexualidad abarca pues eso, el propio espectro asexual y hay muchas experiencias dentro de ella. Entonces, en el colectivo, pues a nivel internacional, tenemos una imagen de un triángulo, solemos representar todo el espectro en una imagen que es un triángulo invertido, así, con el vértice mirando para abajo, es el triángulo de Aben, se llama así. Bueno, Aben es la Red Internacional de Visibilidad de la Sexualidad, ¿no? Que la fundan en 2001 y es una comunidad online, ¿no? Que funciona a nivel internacional y sigue funcionando como tal. Entonces, en ese triángulo, abajo del vértice, en color negro, representamos a las personas asexuales que nunca sienten atracción sexual. Luego vamos subiendo para arriba en ese triángulo y en el medio hay una zona en gris. Esa es la grisexualidad y ahí representamos a las personas que pueden sentir atracción sexual, pero de manera menos intensa, menos frecuente o bajo circunstancias determinadas, como decía Patrick. Y bajo esas circunstancias determinadas, pues encontramos, por ejemplo, la demisexualidad, que es como esa microetiqueta dentro del espectro de las más escuchadas, ¿no? La demisexualidad, por lo que se caracteriza, es porque para poder sentir atracción sexual, las personas necesitan tener un vínculo emocional con la otra persona u otras personas. Este vínculo emocional, bueno, emociones hay muchas, así que no tiene por qué estar asociado necesariamente al amor romántico, la confianza, la ternura, todos estos prejuicios que le caen encima a las personas demisexuales y que no tiene por qué, ¿no? Es solamente ese vínculo emocional para poder sentirla. Que no quiere decir que siempre que esté ese tipo de vínculo,
pues vaya a haber atracción sexual. No, pero en caso de haberla, necesitan ese vínculo. Y luego ya al final, pasando a la bisexualidad, donde hemos hablado de la demisexualidad, pero hay muchas más microetiquetas para reflejar otro tipo de experiencias, pues, por ejemplo la fraisexualidad, que sería como lo opuesto a la demisexualidad, la reciprosexualidad. Hay un montón de experiencias que, bueno, yo creo que darían como para otra conversación. Y todas están dentro de este espectro sexual, ¿no? De la bisexualidad, esa zona que representamos en el medio y en color gris. Y luego ya subiendo arriba en la base, en color blanco está la alosexualidad, que se refiere a las personas que pueden sentir atracción sexual pues de manera normativa. Un poco de normativa, entre comillas, porque al final, pues, ¿qué es lo normativo, no? Pero vamos, todas las personas que no son asexuales o están en el espectro asexual. Y, por ejemplo, a la hora de explicar vuestra orientación, ¿cuáles son los prejuicios más típicos que os encontráis? Bueno, yo creo que el prejuicio más prevalente con la sexualidad es relacionarla con el celibato. Es una equiparación entre el celibato, que es una decisión personal de cada uno, que decide que aunque siente una atracción no va a actuar sobre esa actuación, y se suele relacionar demasiado con la sexualidad cuando no es lo mismo, porque en la sexualidad no existe esa atracción, entonces no te estás negando nada, simplemente pues tú vives tu vida. Yo el sentimiento un poco de la sexualidad quizá lo compararía con las sexualidades que son hacia un solo sexo, por ejemplo la heterosexualidad o hacia la homosexualidad, pues esas personas no sienten nada por el sexo por el que no están atraídos. Un hombre hetero no siente algo por otro hombre, ni siente que pierda algo en el proceso de esa vivencia. Pues yo creo que la vivencia de la sexualidad es la misma, no pierdes nada, no te estás negando nada. Entonces yo creo que el prejuicio más grande y prevalente es el del celibato. También creo que uno de los prejuicios también muy importantes es que los asexuales tienen una actitud negativa hacia el sexo, que tienen o rechazo o miedo hacia el sexo y por eso es algo que no quieren en sus vidas y también es un prejuicio falso completamente, porque existen asexuales que son sexopositivos y sexoneutros y sexonegativos, por supuesto, como en cualquier otra orientación. Y esos conceptos que has utilizado, ¿nos lo puedes explicar? Vale. La sexualidad tiene un modo de ver el sexo, digamos, abre un modo de ver el sexo de un modo diferente, porque dado que elimina la atracción, pues queda, digamos, lo que es el sexo en sí. Entonces, a nivel personal, pues los asexuales pueden ser sexopositivos, que es algo que quieren hacer porque les gusta o porque sienten que sí aporta algo a sus relaciones o cualquier otro tipo de razones completamente comprensibles, o pueden ser neutros, que dicen, bueno, pues es una cosa que existe y puedo llegar a hacer si se me antoja o tengo curiosidad o por lo que sea, pero tampoco es algo que quiera buscar. Y también están pues los que lo rechazan, que es simplemente que pese a que no lo rechacen para los demás, ellos dicen yo no quiero esta parte de las relaciones en mi vida, yo no quiero experimentar el sexo, así que pues no lo voy a formar parte de mis relaciones. Y también está pues la actitud, digamos, en cuanto al papel que el sexo ocupa en la sociedad. Porque pese a que una sexual no quiera tener sexo, puede opinar que para la sociedad el sexo es una cosa buena, que ayuda a desarrollar intimidad en las relaciones o que ayuda a formar comunidad o lo que sea. O también puede pensar una persona que pues, el sexo es demasiado prevalente en la sociedad. Entonces, las actitudes personales y sociales no siempre coinciden en una persona sexual.
Es una cosa que se da en el colectivo porque, claro, tienes que plantearte cuál es tu actitud personal y cuál es la actitud que también pues, tú ves en tu alrededor, si te parece una cosa que es buena, si te parece una cosa que, bueno, pues existe y ahí está, es parte de la vida, o si te parece una cosa que, bueno, pues yo pienso que quizá es demasiado o que es una cosa que se centra demasiado céntrico en la sociedad o lo que sea, pero son opiniones que no siempre coinciden. Y bueno, una duda que me surgía, porque vosotros decís que vosotras, perdón, que la asexualidad es una orientación, pero supongo que es una orientación que no está peleada con las otras orientaciones o sea, me refiero, puedes ser asexual y bi a la vez, Sí, o claro, hetero o homo, o sea, me sí, refiero, Sí, define claro. la atracción o la no atracción, digamos, hacia un género concreto. Sí, es que hemos empezado ahí definiendo ya el espectro asexual y es verdad que en general nos gusta empezar un poco antes de llegar al espectro asexual y que es la propia asexualidad. Nos es gusta empezar un cierto. poco hablando por los tipos de atracciones Sí, que podemos cierto. sentir las personas y que puede ser varios. Una es la atracción sexual, ¿no? Que son las personas que nos ponen, con quienes tendríamos un acercamiento sexual o no, claro, porque podemos sentirlas, estas atracciones o no, no todo el mundo tiene que sentirlas igual tampoco. Y por otro lado está la atracción afectiva, ¿no? Que es por qué personas podemos desarrollar diferentes sentimientos. Nosotras dentro de esta atracción afectiva nos gusta diferenciarla hacer como una pequeña diferencia, ¿no? Entre la atracción romántica, de quienes te puedes enamorar, y luego la atracción arogativa, que es pues hacia quienes puedes tener otro tipo de sentimientos con los que puedes desarrollar diferentes vínculos y que tiene que ver con el aromanticismo, ¿no? Porque no todos los afectos y todos los vínculos tienen por qué girar alrededor de esta concepción romántica, ¿no? O de pareja tradicional. Eh, sea monógama o poliamorosa, ¿no? Quiere decir que hay diferentes tipos de sentimientos y que está guay poder visibilizarlos también y intentar poner en palabras diferentes experiencias. Luego también está la atracción estética, ¿no? Que es pues que personas nos pueden atraer por su belleza. No tiene por qué ir unida necesariamente con lo sexual. A mí me puede parecer guapa una persona y no por eso ya pues tenga que sentir otra cosa. Y luego también está la sensual, que tiene que ver con los sentidos, y es un poco la que está relacionada pues con, no sé, el tipo caricias, pues a veces nos gusta escuchar la voz de una persona, y también a veces va como muy unida a lo sexual, y tampoco tiene por qué, porque a mí me puede gustar que me acaricien, y esa caricia no tiene por qué tener para mí un significado sexual también. Entonces, claro, cuando ya tenemos todas estas atracciones separadas, pues pues es igual un poco más accesible entender, ¿no? O se nos puede resultar más fácil entender dónde se enmarca la sexualidad, ¿no? Que tiene que ver con la atracción sexual. Pero claro, que una persona no sienta atracción sexual no quiere decir que no pueda sentir otras atracciones. Y por ahí, pues yo puedo ser una persona sexual, pero sí sentir atracción romántica, ¿no? Hacia personas, por ejemplo, de mi mismo género. Y ser una persona sexual homorromántica, en mi caso pues una mujer, ¿no? Me atraen dos mujeres, pues homoromántica. Y esas son las múltiples combinaciones que se pueden hacer, que existen de hecho en el colectivo y no solo para el colectivo, ¿no? Porque no es un modelo que nos sirve a nuestro colectivo, pero vamos, que no es exclusivo nuestro, que yo qué sé, yo a lo mejor soy una persona que siente atracción sexual por hombres, pero no atracción romántica, ¿no? Porque también están, pues eso, las personas arománticas que no sienten esta atracción. Y ahí se pueden hacer, pues eso, pueden existir muchas combinaciones, que es lo que yo creo que está guay de este modelo, ¿no? Que abre un poco, flexibiliza un poco, pues eso, la realidad, ¿no? Para que más gente tenga cabida. Tampoco es un modelo, quiero decir, pues a lo mejor parte desde un contexto determinado, que este modelo tiene pues sus limitaciones, a lo mejor hay gente que no le vale
y seguro que va a ir cambiando con el tiempo también, ¿no? Porque pues es lo suyo, ¿no? Que no se trata de establecer un nuevo modelo rígido otra vez, sino, bueno, algo que nos sirve y que vaya cambiando y flexibilizándose y cada vez pues le pueda servir a más gente. Entonces, una vez ya tenemos separadas estas atracciones, pues llegamos a eso, a que las personas asexuales, pues sí, esta es su orientación sexual, ¿no? Pero también pueden tener una atracción, o sea, una orientación, perdón, afectiva, que puede ser romántica, ¿no? Que pueden enamorarse de otras personas, o que, pues que no lo sean, ¿no? Porque, como digo, pues también están las personas arománticas. Entonces, esas son las combinaciones. Por eso escuchamos a veces, pues se puede ser asexual y bisexual al mismo tiempo. Es como, bueno, no exactamente. Está la atracción sexual por un lado y la afectiva, ¿no? Por otro. Entonces puede ser asexual y birromántica, ¿no? Porque le ponemos esa determinación para separar lo sexual de lo afectivo y bueno, y entendernos mejor, ¿no? Porque si decimos asexual, bisexual, es como que resulta un poco más complejo. Es verdad que en general estamos acostumbradas a escuchar solamente la terminación sexual, porque para las personas alosexuales engloba lo sexual y lo romántico, ¿no? O afectivo. Pero para el colectivo asexual, que pues no nos sirve tanto, ¿no? Necesitamos separar lo sexual y lo romántico. Vamos, el colectivo asexual, y seguro que hay más gente que también le sirve hacer esta separación. Y bueno, no sé si hay algún estereotipo más que pueda tener la gente o si queréis pasamos directamente a los prejuicios. Porque, por ejemplo... Pues yo creo... Dime. Sí, perdón. No, dime. No, lo que ha dicho Patri yo creo que está... que es muy recurrente, ¿no? El tema de mezclar la sexualidad, que como el resto de las orientaciones sexuales tiene que ver con la atracción sexual, pues mezclarla ahí con mil conceptos más, ¿no? Que es un poco lo que decía Patri, por ejemplo, el tema del celibato, ¿no? Que tiene que ver con el comportamiento, porque las personas célibes pueden sentir atracción sexual, lo que pasa es que deciden no tener relaciones sexuales pues por motivos X. Eso ya dependerá, claro, de cada persona. Y la gente asocia sexualidad a celibato. Y es como, no, una cosa es nuestra orientación, que tiene que ver con la atracción sexual, y otra cosa es el comportamiento, lo que queramos hacer o no. Porque como claro, decía Patri... De hecho con la confusión esa, hay veces que se puede dar situaciones de una persona alosexual que quiere tomarse un descanso de su sexualidad y dice, pues ahora estoy en mi periodo asexual. Y es como, es que no es un periodo, no es algo que puedas tener un periodo, es decir, es una orientación como otra cualquiera. No te levantas un día y dices, voy a tener mi periodo homosexual, es decir... Total, no... tiene un montón que ver, o sea, es una cosa que en diferentes conversaciones con diferentes compañeros hemos visto que tenemos en común, ¿no? Las personas bisexuales o pansexuales, otras plurisexualidades y el colectivo asexual, ¿no? Este tema de la fase. De que está en una fase asexual o está en una fase bisexual y como, a ver, ¿no? Estas son orientaciones como las demás y no son fases. Tienen estabilidad a lo largo del tiempo. Y sí, ese es un comentario muy recurrente, en plan, no, es que estoy en una fase sexual y como, no, a ver, estás en un momento que no quieres tener relaciones sexuales por motivos X, pero no ha cambiado tu orientación sexual. Y también así, el tema de las actitudes, ¿no? Y las sensaciones que podamos tener con cada persona, ¿no? Con el sexo. Que también es muy recurrente, pues, pensar que las personas asexuales odiamos el sexo. Y es como, bueno, ¿qué tendrá que ver? Porque una cosa es eso, que no sintamos atracción sexual o la sintamos, pues un poco, como hemos dicho, ¿no? Poco intensa, poco frecuente o bajo circunstancias determinadas, ¿no? Para incluir a todo el espectro. Y otra cosa es, pues, que tengamos o no tengamos relaciones sexuales, porque hay mil motivos para tener relaciones sexuales, por lo que decía Padre, en plan, que aporta algo a tus relaciones íntimas, ¿no? Que tienes curiosidad, placer propio, porque al final es una actividad placentera, si a ti no te supone nada, pues oye, te puedes disfrutarlo también, claro. Pues es un montón de motivos, tantos como personas,
Y, y eso, o sea, y hay personas sexuales que tienen relaciones sexuales y otras que no, pues como todo el mundo, porque parece que esto es una cosa que afecta nada más al colectivo asexual y es como no. Es que en todas las orientaciones, las relaciones que tengan o dejen de tener, o cómo se sientan respecto a ellas, pues es algo de la persona, no de todo el colectivo. Y pues eso, lo que decía un poco Patrick, que hay actitudes a nivel social, ¿no? Que esto, claro, es que la sexualidad tienes que dar mil vueltas, pero en verdad son cosas que le valen a todo el mundo, ¿no? En plan, pues, ¿qué pensamos del sexo a nivel social? Si es una cosa positiva para promocionar, si es una cosa que, bueno, ni lo uno ni lo otro, o si tenemos una posición un poco más crítica, ¿no? De hipersexualización de la sociedad, cómo nos afecta. Y eso, a su vez, no tiene por qué coincidir necesariamente con cómo nos sentimos a nivel individual, ¿no? Porque yo a lo mejor soy una persona, pues eso, favorable a tener relaciones sexuales, porque es una cosa que, oye, me parece que esté bien, que esté en mis relaciones, en mi vida, es una cosa que disfruto y a tope con ello. Habrá gente que diga, pues ni lo uno ni lo otro, la verdad es que me da un poco igual. Y habrá gente pues que lo rechace, en plan, no, que no me siento cómoda teniéndola, por lo que sea, y pues no las voy a tener. Y bueno, y dentro del colectivo asexual, pues con el resto del mundo, pues hay opiniones para todos los gustos. Es verdad que no juega el sexo el mismo papel para el colectivo asexual, ¿no? Al estar el tema de la atracción que puede jugar para otras personas. Sí, pero de hecho, el hecho de vivir en una sociedad en el que el sexo es tan prevalente hace que también otro de los prejuicios que se le pone mucho a los asexuales es que se les infantiliza. Porque alguien que no tiene interés en el sexo o que no ha tenido sexo o cualquier otro tipo digamos, falta de sexo en la vida se relaciona con que una falta de madurez. Es decir, cualquier persona madura pues tiene que tener una vida sexual, tiene que tener un interés en el sexo. Entonces, a los asexuales muchas veces se les infantiliza porque dicen, bueno, es que no tienes que tener miedo o es que ya encontrarás a la persona o cualquier cosa de esas que en realidad no tiene mucho que ver con la orientación como tal. Pues sí, entonces, parece, podemos pasar igual a tratar los prejuicios. Por ejemplo, os iba a decir, salí a ligar, pero es que ¿quién sale a ligar? No sé, yo, o sea, tú sales de juerga y yo qué sé, pues. Pero, por ejemplo, a la hora de si sientes una atracción no física, o alguien te cae bien, empiezas a hablar, intentas llevarlo, digamos, hacia un punto más romántico, por así decirlo, ¿qué prejuicios tiene la gente? pues es un temazo. Porque, claro, es que es muy interesante por cómo se constituyen también los espacios de ocio. En plan, alrededor de qué juegan los espacios de ocio. Y hemos hablado alguna vez de esto, en plan, que vas a la discoteca, por ejemplo, y vale, pues a la discoteca a bailar, pero también se dan otra serie de dinámicas. ¿Qué pasa con las personas asexuales? Eh, ¿Qué pasa si dices que eres asexual o si en ese momento no tienes interés en tener, yo qué sé, tirarte con una persona o lo que sea, ¿no? En plan, ¿cómo juega aquello y qué pasa si dices que eres asexual? ¿Dónde quedas? En plan, de repente, ¿dónde quedas en la que a lo mejor todo ha ido súper bien, una conversación, allí bailas, te risas, todo muy bien? ¿Y qué pasa en el momento en que comentas esto? ¿Dónde quedan todos esos buenos momentos, ¿no? Todos esos momentos que se supone que estaban importando. ¿Cómo pierde la gente el interés, ¿no? Eso en el caso más light, ¿no? Porque puede ser simplemente una pérdida de interés en plan de, ¿qué me estás contando? Venga, hasta luego. O puede ser una de invalidarte, en plan, ¿qué dices? No te inventes. Yo qué sé, nos pueden caer mil encima, en plan de... Hombre, también puede haber una sí, sensación de, ¿cómo es esto? De que te acusen de engañar.
directamente, porque es que yo pensé que esto estaba yendo a algún lado y ahora me dices que no va a ir a donde yo quiero que va a ir. Y claro, pues eso es algo que se puede dar, porque si tú no lo avisas al principio, que también te sientes un poco en plan, es que no sé por qué tengo que ir con el cartel a todo el mundo diciendo, oye, que esto no me interesa, que lo sepáis todos. Sí. Pero es algo que ocurre, sí, porque tú estás teniendo una conversación y todo va bien y supuestamente está yendo bien la cosa y de repente sale el tema, como dice Adela, y te puedes encontrar con una de, jo, pero es que a mí me has estado haciendo perder el tiempo porque yo pensé que íbamos a llegar a algo. Y tú pues te quedas con la sensación de, es que yo pensé que estábamos llegando a algo. Claro, ¿no? Y también es la de... tú pensabas eso y yo pensaba otra cosa, ¿no? Es un poco en plan de, si tú no avisas que tú tienes una orientación y tienes unas expectativas, porque tengo que avisarte yo de la mía, ¿no? Claro. Es un poco una pista de a qué nivel de la discriminación hacia la sexualidad y que puede pasar con otras orientaciones también, ¿no? Dar cosas por hecho y eso, te pueden caer un montón encima, en plan la de, pues eso, que yo esperaba otra cosa, como si tuvieses que cumplir las expectativas de alguien, ¿no? Si van las cosas a peor, pues acusarte de un montón de cosas, en plan de, no sé, algo físico, míratelo, o sí, o sea, o eso, que estás mintiendo, si no quieres decir que no te... Sí, no o se asume que tienes algún tipo de trauma con la experiencia y te dicen, ay, que conmigo no va a ser igual, que yo te voy a tratar bien, y es como, es que no tiene nada que ver con eso. Claro, nada que curar, ¿no? Que está también en plan de, bueno, pero es que conmigo va a ser diferente. Claro. No. A ver cómo te explico yo que no tiene que ver contigo, ¿no? Entonces, me parece que sí, por ahí, y lo que decía un poco Pati, en plan, cómo te infantilizan, en plan, cómo puedes estar fuera de los espacios de ocio, ¿no? De las dinámicas, porque como el sexo es tan central y juega un papel tan relevante justo además en ese espacio, es como, que es asexual. Y es como que queda fuera, ¿no? De la dinámica, sí, en plan, sí, no es que como sea sexual, que vas a ver esta nueva ley de sexo, porque ¿qué vas a ver? Y es como, pero vamos a ver, es que es súper discriminatorio, es como, ¿qué tiene que ver, no? Sí, eso pasa muchísimo además actualmente con la juventud y la adolescencia, que es súper sexual. Se considera que es el momento en el que, claro, tienes que disfrutar de tu sexualidad. Total. Pues, y esto lo estoy diciendo a nivel personal, que es una experiencia personal, no la estoy trasladando al resto, pero sí que es algo que el grupo te acaba cerrando un poco las puertas, porque dice, bueno, es que a ella no le interesa, así que no la vamos a invitar cuando, por ejemplo, vayamos una noche al club, porque nosotros vamos a lo que vamos y ella no. O no vamos a hablar de determinadas cosas con esta persona porque como supuestamente asumimos que no le interesa, pues no tiene conocimientos y por tanto no vale la pena tener una conversación sobre esto. Entonces sí que son ciertos espacios sociales que se te cierran un poquito, dependiendo de las personas que estén en ellos. Sí, sí. Yo creo que o sea, al tener el sexo tanta importancia a nivel social, yo creo que también te perciben, te hace como que te perciban como, pues eso, como, sí, como inferior, en plan, pues si es que no puedo tener estas relaciones contigo, y además al ir tan unido, por ejemplo, dentro del terreno afectivo, al ir tan unido con lo romántico, ¿no? En las relaciones de pareja tiene que haber sexo, claro. Eso parece que va unido y que es indivisible, y no tiene por qué ser así para nada. Pues como va unido, pues claro, tú ya eres descartable. En plan, no, claro, esto va así, si tú no me das esto, pues o no podemos tener este tipo de relación, pues ya está fuera. En plan, si no te ajustas a la norma, está fuera. Que es un poco, claro, la sexualidad tiene un poco pues su propia idiosincrasia, ¿no? Pero bueno, que es un poco lo que pasa con otras orientaciones. En el momento que sales de la norma o otras identidades, ya es como, ¡puf! Es que eso hace que la gente tenga que cuestionar también pues dinámicas y cómo funciona, no sé, el papel que puede jugar el sexo en este caso en la sociedad, y es como, ¡puf! No interesa, ¿no? Es que el problema es tuyo. Y es como, no es un problema mío y lo mío no está fuera no tiene por qué estar fuera de lo social porque la diversidad
parte de la sociedad, es parte natural de las personas y de la sociedad. Entonces tenemos derecho también a formar parte de esos espacios y la sociedad, ¿no? La manera en que funcionamos se adapte a cómo somos las personas y no las personas a un modelo para unos cuantos nada más. Muchísima razón tenéis en eso. Luego, no sé si es otro prejuicio, pero cuando he estado pues buscando un poquito de información también para hablar con vosotras, una de las cosas que más se repetía en diferentes artículos y cosas que leía es que es una orientación mayoritariamente de mujeres, que hay muchas más mujeres que hombres. Y también en algún artículo que leía lo achacaban un poquito a esta necesidad que parece que yo no sé si ya es la sociedad la que tiene el prejuicio de que los hombres son como más, tienen más necesidad sexual de la que podamos tener las mujeres y que igual podía ser por eso, pero ya te digo que me salían artículos, pues la mayoría de fuera, porque españoles encontré pocos, pero de la CNN, de Estados Unidos, de no sé qué, y yo no sé si estaban traducidos o qué, pero me dio la sensación de que decían eso, que era algo como más de mujeres. La verdad es que demográficamente lo que observamos, y no solo aquí en España, en general a nivel internacional, es que hay más mujeres, o por lo menos las mujeres son más visibles, pero claro, como cualquier orientación, no es que sea una cosa, o sea, no es que tenga que ver más con un género o con otro. Lo que pasa es que, pero sí que actúa ese componente a la hora de visibilizarse, porque todos en el colectivo sufrimos discriminación, pero según nuestro género, pues hay como pues hay algunas particularidades, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los hombres es que tiene mucho que ver con lo que se espera de su género, el ámbito de lo sexual, ¿no? En plan, de los hombres se espera pues que sean muy activos sexualmente. ¿Qué pasa cuando eres una persona sexual y rompes con esa norma? ¿Dónde queda tu identidad de género? Pues a los hombres les cae mucha violencia por ahí, en plan de, pues poco hombres, estáis enfermos o sois gays reprimidos. Entonces, sí, salir del armario como asexual siendo hombre, pues es que yo creo que remueve mucho tu identidad de género también, lo que se espera de tu identidad. Pero no es que haya menos, o sea, yo creo que hay menos hombres visibles en el colectivo, pero claro que hay hombres y que además creo que tienen muchísimo que aportar no solo a la comunidad, sino al concepto de masculinidad, ¿no? O qué es ser un hombre. Sí. En plan, ¿qué pasa ahora cuando hay hombres que rompen con ese mandato de género, ¿no? Esa masculinidad. ¿Dónde queda qué es ser un hombre o la masculinidad? Las mujeres, claro, pues el rol contrario, lo que se espera es pues sumisión, pasividad. Igual por ahí es más accesible para nosotras llegar hasta la sexualidad, lo que no nos libra de violencias, porque una mujer asexual, no, todo mal, es como, ¿cómo? O sea, que tú no veo que como toda mujer no desees, seas un ser deseable, pero no desees, todo bien. Ahora bien, que tú rompas con el mandato de estar dispuesta a tener relaciones sexuales, ahí es como, ¿cómo? ¿Que no vas a tener relaciones sexuales? No, tú tienes relaciones sexuales, para algo eres una mujer y tienes que estar disponible. Para mí, y de hecho, en términos binarios. Las expectativas de género y los roles, digamos que le afectan a las mujeres asexuales de otro modo, porque a los hombres se esperan esa sexualidad y esa hipersexualidad. Y claro, ellos reciben la violencia por ese lado, pero las mujeres lo que pueden recibir muchas veces es una negación de su orientación, porque se asume que la mujer, pues claro que no deseas a alguien así porque sí, porque hay ese concepto de que la mujer pues es más cuando está, como dice Adela, disponible para los demás, cuando está disponible para ser recíproca
en esos roles, un rol más sumiso, un rol más de aceptación que de actividad, lo cual es también algo pues, que no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, es un concepto de los roles de género de la sociedad que yo creo que precisamente este tipo de terminología y de nuevas temáticas puede abrir como tópico para hablar en sociedad entera, no solo en la sociedad asexual. Sí, yo creo que la sexualidad rompe bastante con el sistema, con los roles de género y un poco con esta norma, ¿no? Con esta norma que nosotros decimos a lo norma, que es suponer que todo el mundo tiene que sentir atracción, cómo se establecen las parejas también o las relaciones, ¿no? Esta separación de atracciones en plan de es que no tiene que haber lo sexual y lo afectivo no tienen por qué ir necesariamente juntos. Y un poco por ahí. Y claro, es verdad que demográficamente pues hay más visibilidad de mujeres, también hay bastante, que esto también es llamativo, ¿no? A lo mejor puede resultar llamativo en comparación con la población alosexual, pues dentro del colectivo asexual también hay un porcentaje más alto de personas con géneros no binarios. Y eso, y sí, sobre todo mucha visibilidad de las mujeres, personas de géneros no binarios y los hombres, también hombres, pero en menor medida que mujeres. Pero no creemos eso que sea una cuestión porque la orientación sea de mujeres, ni mucho menos, sino porque por la invisibilidad de los hombres, por lo que les cuesta llegar hasta aquí. Una cuestión de machismo. ¿Se os ocurre algún prejuicio más que pueda tener la gente, pues como hemos hablado, a la hora de establecer, digamos, o lo que una persona puede creer que vas a llegar a algún sitio, que no sé qué? ¿Hay algún otro tipo de prejuicio que os encontréis por vuestra orientación? Bueno, yo creo que en realidad Adela, pese a que es un tema, porque es un tema bastante grande el de los prejuicios, pero yo creo que Adela antes ha hecho referencia a esto y es importante que debido a que el sexo se relaciona tanto con lo que es la afectividad y el romanticismo, hay veces que se asume que una persona sexual directamente no siente nada por nadie. Es un robot, no tiene sentimientos, no tiene cariños, ni afectos, ni nada. Y claro, eso es totalmente mentira, porque incluso las personas arománticas sienten afecto. Que no sea romántico no quiere decir que no exista ese sentimiento de cariño y de cercanía. Claro que existe siempre. Lo que pasa es que pues, se relaciona más con otro tipo de ámbitos, no solo con el romántico. Entonces, se le dice mucho eso a las personas asexuales, eso de, bueno, pues no sientes nada por nadie. Y no es así. Sí, y yo creo que también pues está la confusión de confundir atracción y deseo sexual, ¿no? Que el deseo sexual es una cosa individual de cada persona, que podemos sentir más o menos, que tiene relación con una serie de procesos pues fisiológicos, ¿no? Un poco también pues, psicológicos, factores socioculturales, una cosa ahí como muy complicada, pero que tiene que ver con cada persona, que podemos sentir más o menos este deseo, ¿no? Que es el que nos impulsa como a buscar placer sexual. Pero la búsqueda de ese placer sexual no tiene por qué estar relacionada con nadie en especial, ¿no? Pues yo qué sé, cuando a lo mejor hormonalmente estamos más ahí, pues yo qué sé, muchas personas pues antes de la menstruación, por ejemplo, que las hormonas impidieron una revolucionada, pues dicen, joder, estoy ahora a tope, y no tiene que ver con una persona, ¿no? Tiene que ver con una cosa de tu cuerpo, ¿no? Contigo misma. Y otra cosa es la atracción, ¿no? Que son las personas que te pueden despertar ese deseo. Entonces, estas dos cosas van por separado, tendemos a unirlas y aquí ya es, para el colectivo, muy dañino. Porque, pues eso, habrá personas asexuales como el resto del mundo que sientan más o menos deseo sexual. Lo que no sentimos es atracción sexual, ¿no? En lo que tiene que ver con otras personas. Claro, cuando la gente se ha mezclado tradicionalmente esto, y en el ámbito de la salud ha sido, bueno, y sigue siendo un problema muy grave para el colectivo porque nos patologizan, nos diagnostican mal, ¿no? Como personas que tenemos un trastorno del deseo sexual. Claro, esto
lleva pues eso, a malos diagnósticos, medicaciones, aparte de lo que decía un poco Patri, de ya cuando lo pueden tirar por aquí, pues ya pues vamos a meter traumas o problemas hormonales, no sé, un montón de historias, para el caso para patologizar a la sexualidad, ¿no? La sexualidad como enfermedad. Y eso nos ha llevado pues a un montón de problemas, esos malos diagnósticos, de tratamientos, de terapias, a las personas del colectivo asexual, ¿no? Y esto es terrible. Yo creo que esto es una de las grandes demandas de nuestro colectivo, ¿no? Porque al final, yo qué sé, y por ejemplo, vamos por ejemplo a un psicólogo, porque como el resto del mundo, pues tenemos derecho a encontrarnos mejor o peor. Y sale este tema y pues la persona que tenemos enfrente no tiene información o tiene sus prejuicios y nos tacha eso, nos pone la etiqueta de enfermas, no sé, nos da indicaciones o terapias o tratamientos que obviamente no van a servir para nada, porque la sexualidad no es una enfermedad, ni mucho menos, es una orientación, no pasa nada, pero ¿qué pasa cuando sufrimos esto? Pues lo que estás haciendo, con mejor o peor intención, pero lo que estás haciendo es una terapia de conversión. Estás intentando, porque además que siempre se intenta convertir a heterosexual, por supuesto, que es como, bueno, pues ya que te pones, podrías haber tenido, o sea, podrías considerar más cosas, pero no. Siempre es ahí con la heterosexualidad a tope. Claro, esto es terrible. Las terapias, el daño de las... Bueno, claro, aquí todas podemos empatizar con lo terrible que es una terapia de conversión, el daño que nos puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que este punto, el de no confundir el deseo con la atracción y no patologizar la sexualidad, ya sea que venga por el lado del deseo o por que nos quieran echar traumas o no sé qué historias encima, pues es súper importante tenerlo en cuenta y reivindicarlo y visibilizarlo las veces y hablarlo las veces que haga falta. La sexualidad es una orientación sexual, no es una enfermedad. Puede haber cosas que entendamos, no entendamos, para eso está el colectivo, la información, pero no podemos patologizar la diferencia, porque no entra dentro de nuestro esquema. No caigamos en el mismo error, no que hemos caído tradicionalmente con otras orientaciones. En plan, pues no entendemos cómo puede haber personas de un género que se sientan atraídas por personas del mismo género. O personas de dos o más géneros. O no entendemos cómo se puede ser una persona trans. Es como, bueno, pues no lo entenderás tú. Pero no podemos patologizar la diversidad. Porque la diversidad es lo natural. No es que es una cosa natural de las personas. No es lo otro. No está presente en toda la sociedad. Otra cosa es la visibilidad que tengamos, ¿no? Pero no tiene nada de malo. Yo creo que eso habría que dejarlo bien claro que la diversidad realmente lo que nos hace es enriquecernos. O sea, Total. que patologizar lo que no se entiende, o sea, no entiendas si no quieres, pero al menos respeta. O sea, y no patologices a personas que piensan o que son, o tienen una orientación o una identidad diferente a la que a ti te han metido, que es la norma. Porque realmente te han metido a ti que es la norma. Porque en la antigua Grecia, en la antigua Roma, todo el mundo era bi. O sea, pero mira, lo hablaba también en otra charla con Eli, un chico asexual, y hablábamos de los diferentes tipos de atracción. Como que había triggers o cosas que era lo que podían, digamos, desencadenar el deseo o no el deseo sexual como tal, pero igual sí las ganas de conectar más con una persona a nivel romántico, a nivel físico, lo que sea. Como, porque supongo que los tipos de... Yo digo triggers porque no me sale en castellano la palabra y ya está. O sea, Vale. son gatillos, pero gatillos no sé si en español está Yo bien creo que el dicho. equivalente sería el detonante. Sí, puede ser. Vale. Pues, ¿cuáles serían igual esos distintos detonantes que pueden, digamos, establecer un tipo de atracción que pues, puede ser, pues, o igual la personalidad, o igual, yo qué sé,
Pueden ser Pueden muchas ser cosas, cosas. pueden ser hobbies, pueden ser intereses, pueden ser cualquier tipo, número de cosas que también afectan a cualquier otra persona a lo sexual, igual que a una persona sexual. Es decir, es que todo lo que queda fuera de lo que es la atracción sexual es prácticamente lo mismo para una persona asexual y una alosexual. Es decir, cada persona es un mundo, se dice. Pues ¿por qué? Pues porque a cada una le gusta cualquier cosa o le interesa esto o esta persona no sé por qué, pero me siento más cercana a ella por cómo se comporta o por cómo me escucha o por lo que sea. Y eso para cada persona es diferente, incluidas las alosexuales, es decir. Y luego también el contexto, ¿no? El lugar de donde estemos en un momento dado y en un espacio, ¿no? Porque pues lo hemos hablado a veces con la atracción estética, ¿no? Sobre todo en plan, pues cómo te condiciona el contexto sociocultural, ¿no? Porque al final, estéticamente, hay un patrón, ¿no? Hay un canon de belleza que es el que parece que, por el que nos podemos, mucha gente nos podemos sentir atraídas. Y claro, y eso no, eso es lo que hemos, porque no, es que lo que hemos aprendido, el canon de belleza que nos han enseñado y que en un momento puede ser uno, ahora es otro y en un futuro pues a saber qué es lo que valoramos no Sí, en sí, una la persona para belleza ser bella. cambia también socioculturalmente. Mm, Depende de dónde estés, yo qué sé, en Asia se considera que la nuca es una parte súper sexy del cuerpo de una persona. ¿Por qué? Bueno, pues porque culturalmente era una cosa con la vestimenta, que se veía más, el peinado, etcétera, etcétera, pero es una cosa cultural. claro, sí, sí, total. Bueno, también sirve para meter collejas. También nuestra cultura nos dice eso. Por ejemplo, por ejemplo. Entonces, hablemos de los tipos de relaciones Mm, que se pueden llegar a. El otro día hablábamos de QPR, Queer Platonic Relationship, ah, creo que me dijo que era. Pues qué tipos de relaciones, que yo creo que esa es una duda que puede tener bastante la gente cuando piensa o escucha hablar de asexualidad, de pues si no tienen deseo ni físico ni romántico, pues entonces no tienen relaciones. Y yo creo que ese es uno de los estigmas que hay que borrar también. Entonces, mm. qué tipos de relaciones diferentes habría dentro de la sexualidad? Pues la verdad es que no hay ninguna relación que sea propia del colectivo asexual. O sea, dentro del colectivo hay personas que tienen pues de las típicas relaciones de pareja, ¿no? Tradicional que entendemos, monógamas, y hay gente poliamorosa, gente que pues que prefiere que la hora de relacionarse sea un poco más pues este modelo de anarquía relacional, ¿no? Por romper un poco con la jerarquía en las relaciones, ¿no? Esto de que la relación de pareja tiene que estar eh, o una relación, sí, donde haya sentimientos románticos, entre comillas, para entendernos, que el enamoramiento tenga que estar por encima de otro tipo de relaciones como las amistades, por ejemplo. Y entonces no hay nada que sea propio del colectivo asexual. Es interesante tener como más, pues que el colectivo conozca que hay maneras varias de relacionarse, ¿no? Porque, claro, porque en esta manera tradicional, ¿no? De pareja tradicional, pues claro, te parece que tiene que haber, pues el sexo y el amor van juntos. Entonces, claro, para nosotras que esto del sexo no juega el mismo papel, pues es un poco como dónde encajas ahí. Pero vamos, que todo es hablarlo y visibilizar que no tiene por qué, que el sexo no tiene por qué formar parte de ese tipo de relación o que es una cosa que se puede hablar y Sí, negociar, como todo en yo la creo relación. que antes que establecerse nuevas relaciones, se están redefiniendo las relaciones que ya existen. Porque una persona sexual y romántica, pues si está saliendo con alguien alosexual, pues tendrán una conversación sobre cuáles son sus prioridades, qué necesitas, qué puedo dar, qué se puede llegar a un acuerdo en esta relación. Y también, como dice Adela, pues las amistades se les da una nueva importancia, porque hasta ahora se ha considerado que el centro de tu vida tenía que ser
tu pareja. El objetivo máximo era eso, de echarte una pareja y a partir de ahí lo que es desarrollar toda tu vida alrededor de esa unión romántica. Y ahora, pues bueno, se empieza a hablar de, bueno, pues yo quizá mi pareja no va a ser el centro de mi vida o quizá el centro de mi vida va a ser simplemente una amistad que me apoya y con la que me siento que somos compatibles y cercanos, pero yo no siento nada romántico por esa persona ni esa persona lo siente por mí. Entonces yo creo que es más que nuevas relaciones es pues eso, redefinir un poco las que ya estamos conociendo, las que ya tenemos y verlas desde un nuevo foco. Sí, porque ha mencionado antes las Queer Platonic Relationships, que sí son este tipo de es un tipo de relación, ¿no? Que bueno, es un concepto que viene del romanticismo y son pues como digamos vínculos entre entre personas, como un vínculo, es difícil de explicar. A ver cómo lo explico para que se entienda. Es un vínculo que puedes tener con otra persona que no cae dentro, digamos, ni de una amistad, pero tampoco pasa por lo romántico. Digamos que es un vínculo como un vínculo que tengas potente con alguien, pero que no implica un enamoramiento ni a lo mejor digamos las dinámicas que puede implicar una relación tradicional de pareja. Sí, es un término complicado sí. de definir porque no hay una palabra como tal. No puedes decir esta persona es mi novio, no puedes decir esta persona es mi... ¿Qué? Sí, ¿Qué dices? ¿Cómo te refieres a esa persona? Porque no es tu novio ni tu novia porque no sientes eso, pero es más que un amigo. Es una persona más importante quizá que un amigo o lo sientes de una manera más intensa que una amistad. Entonces, claro, como no hay una palabra por ahora que haya salido para definir esto, es un poco difícil de definir en sí. Pero que es súper interesante porque es que vemos que nos faltan palabras para definir relaciones y sentimientos de las personas. Sí, sí, que además para mí... En castellano estamos un poco limitadas y también da una oportunidad para eso, para establecer conceptos y dar amplitud. Para mí, de todos modos, es algo, en realidad, es una muestra bastante clara de que todo esto está en evolución, de que estamos por descubrir cosas para ayudarnos a nosotros mismos, no para encajarnos, sino para expandirnos y abrirnos precisamente esos horizontes que nos hemos puesto hasta ahora. Sí, total. Pues sí, además yo creo que es que no encuentro una palabra, lo más parecido el término del BBF, que puede ser que es más que una amiga, pero menos que... O sea, el best friend Claro. forever, que puede ser, pues eso, lo más parecido que son vínculos fuertes que tienes con personas, pero que no son románticos o no son de pareja, Sí, pero normalmente... son más fuertes que una amistad tipo. Claro, yo lo que he leído al final, porque lees artículos de este tipo de relaciones y lo que acabas leyendo es que muchas de estas personas se acaban dando términos personales. No hay un término a nivel de comunidad, pero cada uno se llama pues como quiere. Uno dice que pues es mi alma gemela de amistad, es la persona que me completa o simplemente lo que tú dices es mi BFF o lo que sea, pero son términos personales porque aún no se ha llegado a un término como colectivo, como comunidad de que poder decir qué son en concreto esas relaciones, pero la definición está ahí, el sentimiento existe. En algún momento se le dará un nombre. Sí, yo creo que lo importante es eso, ¿no? Visibilizar que hay otros afectos y hay otros vínculos y que no... Y que eso, dar espacio, dar cabida a más realidades en vez de, pues como decía Pati, limitarnos ahí a una, para que esas palabras sean útiles para las personas, no que seamos esclavas de esas palabras, ¿no? O de esos sistemas que creamos. Tenemos un poquito de referentes y de la falta que harían los referentes y de si, por ejemplo, la comunidad asexual ha tenido, pues bueno, no suerte, sino dentro de el mundo fanfiction, pues un poquito tocaba todo y había para todo. Yo me acuerdo de
comerme fanfics de Buffy, pero vamos, hasta arriba porque era como, pues vamos a ver. Entonces, ¿hay algún referente, alguna persona? Yo creo que Demi Lovato había dicho que era demisexual, me suena, no lo sé. Creo que se había identificado como demisexual, pero, o sea, son muy necesarios porque al final Sí, los lo que ve la referentes. sociedad es pues la gente que es visible o historias que... Entonces, ¿encontráis falta de vuestra orientación en la cultura, en personajes famosos, digamos, puede ser referentes, etcétera? Sí, para mí definitivamente es algo que no se visibiliza mucho en lo que es la cultura, Mm, porque hay una asunción de sexualidad. Incluso cuando no se menciona, se asume esta persona, este personaje fuera de cámara, aunque no me lo hayan mostrado, es sexual. ujú, Entonces sí que faltan ese tipo de referentes mucho y como además hay también aún mucho estigma con este tipo de orientación, pues hay mucha gente que no lo quiere decir públicamente, porque le va a suponer pues un montón de cuestionamientos, de peleas, de prejuicios y hay gente que se lo quiere ahorrar. Normal. y Es dentro, que por ejemplo, de la cultura un poquito más underground, como de la cultura pop, como puede ser el universo fanfiction, que generalmente la gente lo escribe para sentirse identificado, porque realmente escriben lo que les gustaría leer. Se encuentran fanfictions sobre sexualidad. pues yo es que no leo mucho, la verdad, en cuanto a esto, pero sí que sé que, sobre todo en inglés, sí que hay bastante, sí que hay más como más desarrollo, ¿no? De historias, ¿no? De libros y más historias escritas. Y ya no solamente en cuanto a fanfiction, sino libros publicados, reescribir a lo mejor historias o visibilizar personas y experiencias que probablemente perteneciesen a la comunidad y han sido borradas. O investigar y darnos cuenta de que ha habido en algún momento que hay personas que han dicho que eran asexuales, ¿no? Lo que pasa es que o no se las ha tomado en serio, se ha borrado. Y bueno, yo creo que será una cosa que poco a poco vaya más, ¿no? Así en cuanto a la cultura, claro, lo que dice Patti, es difícil que la gente se visibilice porque esto viene con un coste. Tiene mucho estigma y viene con un coste. Y claro, es que el sexo en nuestra sociedad, pues es que significa éxito. Y vende mucho. Entonces, claro, cuando tú al sistema le cuestionas esto, es como, bueno, cuidado porque hay que hacer caja. Entonces, como que no, que vais a romper con esto. Pero yo qué sé, por ejemplo, así personajes, pues bueno, tenemos en la serie que está en Netflix, me parece, la de Boya Horseman, Sí. pues hay un personaje que se visibiliza como asexual y además tiene su trama, luego también hay otro personaje y eso yo creo que es uno de los grandes referentes, pero bueno. Actualmente sí, vamos, yo es el primero yo creo que veo en lo que es media, en los En medios medio, sí. así y todo eso, que directamente no es que lo deje a la interpretación de los espectadores, sino que te dice, es que yo soy asexual. Claro, Y se trata de un modo bastante bueno porque es simplemente como, ok, guay, una nueva información sobre ti que no me afecta a mi relación contigo. claro, y tiene su trama, que eso es lo Sí, sí, interesante, sí. ¿no? Porque de repente hay gente que se ve que visibilidad es decir, bueno, este personaje nos encaja como sexual, Deciros ok, que es es, sexual, para que esta gente se calle ya. sí, Y ya está, y es como, no, hombre, si el hetero tiene una claro, trama, nosotras también, digo yo, que somos personas. Entonces, sí, sí, este sí. personaje está muy guay porque también es verdad que se trabajó con un colectivo, con el colectivo base de Los Ángeles. Entonces, claro, cuando te interesas por la gente, preguntas y trabajas en conjunto, colaboras, pues sale un trabajo, pues, no sé qué, creo que en Sí, general. sí, el personaje ese, ya te digo, ahora mismo yo creo que es el más icónico que hay para la comunidad porque es eso, es un personaje que no es solo
secundario y decimos que lo es, como Adela dice, para que la comunidad se calle ya y quitárnoslo de medio. No, no, es un personaje que tiene su trama, tiene su mundo, tiene sus relaciones y esta como visibilización es muy útil. En ese y luego aspecto. tenemos por otro lado también lo contrario, el resultado de un mal trabajo, que es, por ejemplo, hay unos cómics, creo que son los cómics de Archie, que ya tienen ahí su tiempo, Sí. y hay un personaje que es asexual, porque, bueno, lo dice el personaje, el autor ha hablado de ello, que sí es un personaje asexual, y estos cómics, pues hizo una serie hace un par de años, 2 o 3 años, basada en ellos en Estados Unidos. La serie se llama Riverdale, y el personaje que es asexual, pues decidieron de un momento para otro, bueno, que se supiese de un momento para otro, pues que no fuese asexual, que fuese heterosexual, por lo que parece. Entonces, un ejemplo de borrado es escandaloso, sin ningún tipo de respeto al colectivo. Bueno, ni siquiera porque recordamos que el actor se puso en contacto y buscó información en torno pues, con personas asexuales, ¿no? En plan, porque iba a interpretar ese personaje y le interesaba muchísimo y hacerlo bien. Y luego eso de repente fue como, pues no, es que no va a ser asexual, va a ser heterosexual. Entonces tenemos por un lado pues el ejemplo de este personaje, ¿no? En BoJack Horseman y, y el extremo, ¿no? En plan, cómo borrar la diversidad en una serie de televisión. Y hay pocos, la verdad, pocos referentes. Ha aparecido algún minutillo en Sex Education, en la serie esta también de Netflix, Sí. pues un poco hablando de la sexualidad, pero vamos. Sí, en cuanto a lo que tú decías, sí, en el fanfiction se ve más. Porque claro, como tú dices, es un poco más lo que la gente escribe para sentirse ella misma identificada. Y por más que las series y la televisión te quieran decir que es raro, no es tan raro la sexualidad. Hay mucha gente que se identifica así. Y eso lo quieren ver en series y en libros y en películas y de todo, como todo el resto de gente. Y cuando hay un personaje que puedes ver en la pantalla que dices, pues este personaje yo le veo que es asexual porque es que no tiene ningún interés en... Lo han escrito así, puede que no hayan sido conscientemente, pero es que lo has escrito así. Pues eso se refleja después en la comunidad, digamos, del fandom, en los fans. Dicen, pues yo es que veo este personaje con el que me identifico a nivel de orientación, igual que ha pasado con otros muchos colectivos. Sí, mira, yo creo que el fanfiction ha hecho mucho bien a los colectivos minoritarios. Yo creo que, de hecho, lo único malo que hay en fanfiction es lo de 50 sombras de Grey. O sea, lo demás se puede salvar tranquilamente. Pero mira, y ahora con lo que contabais, a mí me parece, y no sé si lo consideraréis así, que por ejemplo en The Big Bang Theory, que Sheldon y Amy pueden igual tener un punto, estar en la grisexualidad. Hay un debate. Es que... Porque yo sí lo he visto entre los fans que hay un debate con Sheldon. Con Amy quizá no. Pero con Sheldon, tal y como le escriben, hay muchas veces que es que sí se podría interpretar que no tiene esa atracción o la tiene a un nivel muy, muy bajo. Pero siguen siendo interpretaciones que quedan en el aire. Total, es el punto que... Lo que pasa con Sheldon, y también, por ejemplo, pasa con el personaje de Sherlock, con Sherlock Holmes, es como... Sí, podría ser, pero... Pero está en el aire. Podría ser que no. Claro. Y luego también... lo que sea, o sea, qué tipo de personalidades se asocian a la sexualidad. Que es como a la gente le encanta asociar a Sheldon y a Sherlock con la sexualidad, que podría ser, porque tienen, pues, ya ves, pues claro, podría ser, pero también podría que no. Y sin embargo, pues a lo mejor últimamente que estamos viendo más tenemos más acceso a apuntes históricos del colectivo asexual, pues hace poco leímos un trozo de unas palabras de Marilyn Monroe. Y en el colectivo cuando lo vimos fue como, madre mía, lo que escribía era como, madre mía, es que es una experiencia de la comunidad que encaja perfectamente.
y eso nadie lo quiere escuchar. Es como, no. ¿Cómo va a ser Marilyn Monroe asexual? Podría estar en el espectro sexual. Eso ni hablar. Y es como, si caemos dentro de vuestro estereotipo o prejuicio, bueno, vale, para echarnos una risa. Pero en cuanto es gente que tiene que ver con nosotros, ya es como, no. Claro, no, que además justo probablemente sea la mujer que más se ha hipersexualizado en la historia. Claro. Sí, y La decirle a la Cleopatra y gente que considere que pueda haber sido asexual es como no, directamente es un no, te vas a encontrar con un no de frente. Claro, y ahí ves la discriminación, ¿no? Ves cómo te ve la sociedad, el estigma, ¿no? En plan de, no. Sí, porque la falta... Pero como vosotras no. La falta de, además, visibilización a un nivel variado, se podría decir, es lo que yo creo que antes estaba referenciando Adela, que es que, a ver, personajes como Sheldon Cooper o como Sherlock Holmes, a la gente les es más fácil relacionarlos con la sexualidad porque dicen, es que míralos, es que mira cómo actúan con la gente, no saben relacionarse, no saben ser amables ni cariñosos. Eso sí me encaja con lo que yo consideraría que es la sexualidad, pero mostrar a un personaje como pudiera ser, en el caso, Marilyn Monroe, que es una mujer que se la considera no solo belleza sexual y exuberancia, sino también una mujer muy dulce o muy inocente en ciertas partes a la hora del cariño, que quería mucho a la gente o que se expresaba de un modo muy cariñoso, decirles que a la gente que considere que sea sexual ya sí es un poco más en plan, es que eso no me encaja, porque para mí una persona cariñosa y bella y no sé qué tiene que tener una sexualidad. Y por último vamos a romper un poquito pues eso, con estos estereotipos. ¿Cuáles son vuestras reivindicaciones? Pues vamos. Nos podemos reivindicar y no paramos. Pero bueno, sí que hay algunas como que son eso, un poco lo que hemos hablado, un poco muy relevantes, ¿no? Es reconocer la sexualidad como una orientación sexual igual a las otras. Y es una necesidad por una cuestión de derechos humanos, un derecho a ser. Yo creo que para empezar lo más básico, pero también para protegerlos, ¿no? No solamente también, o sea, por una parte estaría pues que necesitamos protección, ¿no? Lo que hablamos un poco de la patologización, es que no se pueden permitir las terapias de conversión con nadie, y con nadie es con nosotras también, porque las nuestras no importan, se hacen y a nadie le importan. Y es como no, igual que hacen daño a otras personas, a nosotras también. Y intentar cambiar la orientación de alguien, sea la que sea, es una terapia de conversión. Entonces, sí, por no hablar de las violaciones correctivas, que es una cosa que es una cosa horrible que hacerle a alguien, y a los asexuales se les hace, porque yo te voy a quitar eso de encima. Total. Y la violencia sexual, ¿no? En plan, hay que visibilizarlo, porque esto es violencia sexual. Es como, no, ¿dónde queda el consentimiento? No sé, súper grave. Sí, el incluirlo en la educación sexual básica, para precisamente que las fases en las que una persona duda y se pregunta pueden llegar a ser muy largas por la falta de información. Sí, total. El derecho a la educación, ¿no? Está en los planes de educación sexual, dentro de la diversidad afectivo-sexual, ¿no? En plan, pues está esta orientación también, que si esta es orientación no pasa nada. De verdad, no tiene nada de malo. El problema no es la sexualidad, es la discriminación hacia nosotros. Pero no tiene nada de malo y es tan válido como ser bisexual, como ser gay, lesbiana, hetero, pansexual, lo que sea. Entonces, del ámbito de la salud también es muy importante no solo la salud mental, sino también la salud física. ¿Qué pasa cuando vamos, por ejemplo, a ginecología? Pues es que es un drama para las mujeres asexuales o para las personas que necesitamos acudir a ginecología. A veces por no decir siempre, decir que es asexual, todos los prejuicios que te vienen encima, las cosas que se presuponen, que no te atiendan. Pues hay un montón de violaciones a los derechos a la salud
El modo de acceder a la propia ginecología. Se suele decir, espera hasta tu primera relación sexual y en ese momento ve al ginecólogo. Bueno, ¿qué pasa si es que eso nunca llega? Que acabas a los 30 años que no ha sido en tu vida. Sí, claro. Y te está faltando ahí una información y un cuidado. Sí, aparte los ginecólogos consideran relación sexual cuando es con algo que te penetra. Sí, esa es otra, es como, bueno. Esa es otra. A las lesbianas les suele costar bastante, a las bisexuales muchas veces directamente nos piden ITS por si acaso, y es como, a ver, o sea, yo creo que la ginecología es algo que se debe de mirar mucho. Sí, en cuanto a las orientaciones sexuales le falta un recorrido. Sí, yo creo que es súper grave en el colectivo, que además es una conversación que también tenemos que tener nosotras, en plan, estamos yendo a ginecología, no estamos viendo qué pasa, qué riesgo supone eso, y la discriminación, visibilizarlo como lo que es una discriminación. Y luego el ámbito, claro, de todo esto, pues viene atravesado por el ámbito legislativo, ¿no? Necesitamos esta de la ley LGTBI, no tiene que ser LGTBI, porque nosotras, las personas románticas, también necesitan esa protección. Porque si no, va a seguir como hasta ahora. Sale gratis discriminar y la violencia es hacia personas asexuales, que a lo mejor nos insultan, nos agreden, nos amenazan y no podemos denunciar. Es que es muy fuerte, pero es que no podemos denunciar, no podemos ir a comisaría y decir, es que me han amenazado de muerte, me ha pasado esto, y es que me han amenazado por ser asexual, o es que día tras día recibo este tipo de violencia. Es como, no, es como se permite. No pasa nada. Porque se considera que en realidad que no existe. Claro. Se considera que la discriminación a la sexualidad es un mito. Claro, sí. Porque ¿cómo te van a discriminar por algo que no tienes? Claro. Y es como, pues es que eso ya es una discriminación. Si lo invisibilizas, la posibilidad siquiera de que a mí me esté pasando, pues ya estás contribuyendo de algún modo. Sí. Y de esto lo vemos, pues las dificultades para salir del armario, para venir a espacios diversos, claro, esa es otra, ¿no? Dentro del propio colectivo, ¿cómo se consideran las personas asexuales? ¿Qué espacios hay? Si se da voz, cómo son las actitudes, ¿no? Por eso es súper importante, o sea, súper importante que estemos aquí hoy, porque es como, formamos parte de la diversidad, también necesitamos un espacio aquí. También es que nos corresponde, nosotros somos parte de la diversidad también y necesitamos este espacio como lo necesitan otras personas, un espacio seguro, porque cuando ni siquiera tienes un espacio seguro dentro del colectivo, es como, madre mía, ¿dónde quedo, no? Fuera mal, y si vengo aquí, a veces peor, y es como, eso tenemos que cambiar, y se puede cambiar, y está en nuestras manos, ya empezando ahí por estar aquí. No, pues yo os quiero agradecer, pero muchísimo, que hayáis querido estar con nosotros en COGAM y explicarnos sobre vuestra orientación y también pues tenderos la mano porque está en las manos de los colectivos que visibilicemos y que las diferentes diversidades y que luchemos por los derechos de todos, de todas y de todes. Entonces, muchísimas gracias por habernos querido acompañar. Yo me tiraría hablando otra hora tranquilamente. Uy, como no te acuerdas. Es un tema interesante. Pues empezamos a liar y no paramos. No, pero es que creo que da para mucho y creo que es importante tener esa información y tener esta información accesible, ¿sabes? Para que la gente, pues, porque, a ver, todo el mundo necesita información. Yo creo que es súper importante la educación y que si no empezamos por educarnos en los propios colectivos, en las diferentes diversidades que hay, pues lo vamos a tener complicado. Que si no somos capaces de comprender cada una de nuestras siglas, la L, la G, la T, la B, la I, la A, o sea, necesitamos conocer nosotros nuestras propias siglas para poder luchar unidos todos, todas y todes. Esto del neutro masculino español, no. Habrá que quitarse la costumbre. Sí, hay que quitársela. Pues muchísimas gracias, chicas. Muchas Igualmente. Gracias. Y gracias a todos los que estáis viendo esta charla.
Si queréis más información o queréis formar parte de la comunidad de la Sexual Community de España, tenéis una página web, ¿no? Sí, ¿Tenéis un correo para que puedan escribir? sí, nuestro correo es somosaces@gmail.com. Pues a todos Y los por que favor, están viendo les podéis escribir ahí y podéis contactar con ellos. Muchas gracias.